Esta terrorífica historia comienza hace 27 años, en una época en la que las lluvias torrenciales azotaban Kingfield. Fue entonces cuando un joven Barney, aprovechando el incesante diluvio, decidió sacar a navegar su pequeño barco de papel. Con el permiso de su madre aún resonando en sus oídos, Barney desplegó su barquito en las aguas revoltosas de una alcantarilla, siguiéndolo desde atrás y soñando que era el capitán de un gran navío, hasta que las aguas traicioneras lo arrastraron directamente hacia el oscuro desagüe. Impulsado por la curiosidad, Barney se asomó en busca de su barco, y fue en ese momento cuando, desde las sombras del desagüe, se aproximó un payaso llamado Crusto, quien parecía conocerle. Crusto se autoproclamaba el payaso más divertido del ancho mundo, pero Barney, con sagacidad, le replicó que si necesitaba decirlo, probablemente no lo era en realidad. Así, exigió la devolución de su barco, tratando a Crusto como a un payaso menos digno. Crusto accedió, pero a cambio solicitó que Barney se acercara para recogerlo con sus propias manos. Barney, deseoso de continuar con su juego, siguió las instrucciones del payaso, hasta que, al acercarse demasiado, Crusto reveló su verdadera y horripilante naturaleza, una mandíbula repleta de colmillos afilados que se incrustaron en el brazo de Barney y lo arrastraron hacia las profundidades del desagüe. Tras este lúgubre evento nos encontramos con un joven Homero, quien tras cruzar el siniestro letrero de bienvenida de la ciudad, que advertía que aquel lugar era idóneo para enterrar a los hijos de los visitantes, se dedicó a empapelar la ciudad con carteles de búsqueda con el rostro de su amigo Barney. No obstante, su esperanza menguaba al ver que, al igual que su amigo, decenas de niños más habían desaparecido. Aún así, Homero no vaciló en cubrir un cartel de Smithers con uno de Barney. Posteriormente, Homero observó cómo la ciudad se había acostumbrado a las desapariciones, pues los adultos incluso hacían chanzas sobre la pérdida de sus hijos. En medio de su cruzada, al atravesar un puente, Homero cayó en una emboscada y fue interceptado por tres adolescentes bravucones, Skinner, Chalmers y Dewey Largo. Mientras lo sujetaban, Chalmers amenazó a Homero con marcarlo permanentemente con una navaja que había intercambiado por su perro. En ese instante, Homero notó la aparición de Crusto detrás de los bravucones y gracias al tumulto que causó, logró liberarse saltando desde el puente. Los bravucones, demostrando escaso juicio, decidieron seguirlo usando el mismo método de escape, resultando golpeados al caer. Finalmente, cuando los bravucones parecían listos para acabar con Homero en el río, al rescate llegaron Moe, Carl y Jeff Albertson, quienes, sin dudarlo, procedieron a defender a Homero lanzando una lluvia de piedras contra los adolescentes, pero esto no fue suficiente para disuadirlos, así que recurrieron a ayuda más contundente, dando paso a March, quien se unió a la batalla lanzando una bola de béisbol con tal fuerza que fracturó la nariz de Chalmers y finalmente los forzó a huir. En aquel momento, al observar a un simple herido, March sintió compasión por él. Dado que el pequeño Homero nunca había capturado la atención de una dama antes, se sintió instantáneamente atraído por ella. Tras identificar a los cuatro como los recién llegados de la escuela, Moe los presentó formalmente: Jeff, el aficionado a las historietas; March, la muchacha de espíritu indómito; y él mismo como el desecho social. Cuando notaron que a Homero le sangraba la nariz, decidió seguirlos hasta su refugio en busca de un botiquín. Durante el camino, Jeff percibió las intenciones de Homero hacia March, por lo que marcó su territorio, dejando claro que él ya había puesto sus ojos en ella. Una vez en el refugio, Homero decidió compartir su encuentro con el siniestro payaso. Lejos de mofarse, March optó por revelar que ella también había tenido una visión similar. Mientras se arreglaba en el baño, Crusto apareció en el reflejo de su espejo y la atacó con un chorro de agua, invocando después varias fuentes que comenzaron a inundar el baño, intentando ahogarla con agua carbonatada. Su mayor temor solo se salvó porque la puerta se abrió justo a tiempo. Moe entonces les confesó que él también había visto al payaso. Mientras se entretenía solo, Crusto se le acercó tomando la forma de un muñeco de ventrílocuo y empuñando una navaja, con un mensaje perturbador sobre una visita nocturna a su madre. Carl prosiguió contándoles que también había visto a Crusto. Ocurrió mientras leía manga hentai en su habitación. El payaso se materializó como un personaje del libro, proponiendo un intercambio macabro de fluidos antes de lanzar un ácido que desintegró su cama. Jeff reveló que su encuentro había sido igualmente terrorífico. Crusto apareció como el cadáver en descomposición de su abuela, sumergida en una bañera llena de gusanos. Al oír esto, Homero dedujo que había sido el payaso quien se había llevado a todos los niños desaparecidos. March, entendiendo la gravedad de la situación, concluyó que debían enfrentarse al payaso, enfrentando sus peores miedos y completando su misión. Así llegaron a la biblioteca donde, mientras los demás investigaban, Homero se dedicó a escribir poesía para March, sintiéndose más inspirado que nunca. Al terminar, firmó su carta de amor como un admirador secreto. De repente, March encontró lo que buscaban: una vieja cinta de un programa de televisión local donde Crusto había sido el presentador. Además, descubrieron que el payaso había trabajado también como presentador de radio y había formado parte de un circo. Mientras March explicaba que el payaso regresaba cada 27 años,
niños, Krusto se materializó en la pantalla del televisor, emergiendo con intención de devorarlos. Su tamaño gigantesco le impidió salir por completo, pero aún así Krusto logró atrapar a Jeff y desplegó sus colmillos, listo para triturar al infortunado. Pero entonces Marge actúa con rapidez y le pasa unas tijeras de podar a Homero, quien sin dudarlo las utiliza para apuñalar al payaso. Esto lo debilita, pero también lo enfurece, y al estar encerrados todo indica que los asesinará. Sin embargo, una vez más Marge salva la situación desconectando la televisión. Moe, invadido por el pánico ante la idea de morir y ser enterrado en un ataúd infantil, habiendo escuchado a sus padres decir que cuesta lo mismo que uno para adultos, es calmado por Marge a golpes, y luego ella toma el liderazgo, haciéndoles ver a todos que al haber herido al payaso tienen la posibilidad de matarlo. Con este nuevo aliento, los llamados perdedores regresan a su refugio, donde se arman hasta los dientes con una escopeta, petardos, una mano robótica y flechas. En medio de esta preparación, Jeff descubre la carta de amor de Homero y sin dudarlo invade su privacidad al leerla. En ese momento comprende que si Marge se enamora perdidamente de Homero, como sugiere la carta, él perdería su oportunidad con ella. Ya armados, el grupo llega al antiguo set donde Krusto solía grabar sus programas. No dan más de 2 pasos cuando la puerta se cierra por sí sola. Pronto alcanzan el centro del escenario donde encuentran una caja de supuestos dulces gratis, pero es una trampa y de la caja emerge Krusto. Marge ordena a los suyos desplegar su ataque, pero todas sus armas resultan inútiles, pues incluso la escopeta de Moe es un arma de juguete. Krusto proclama ser invencible, pero al avanzar hacia ellos pasa por encima de esferas de juguete que lo desestabilizan, causando que se golpee con las cámaras y las luces del escenario. La inercia lo lleva a caer dentro de unos cañones que, a pesar de los años, todavía funcionan y lo lanzan contra un muro, donde por ironía del destino, un inodoro impacta estrellándose en su rostro. Esto desata las risas de los niños, y lejos de enfadarse, el payaso se sorprende, pues nunca había logrado hacer reír a su audiencia. Entonces, sin dudarlo, decide improvisar un espectáculo basado en su propio dolor físico, golpeándose a sí mismo con martillos, deformando su rostro y vertiendo agua caliente en sus pantalones. Al ver esto, Homero y el resto comprenden que sin darse cuenta el payaso se está autodestruyendo en su afán de provocar risas. Marge entonces le ofrece los petardos y como Krusto desea complacer a su público, los traga sin vacilar. Esto provoca que las explosiones lo hagan pasar por todas sus transformaciones mientras su cuerpo se debilita. Finalmente, el payaso comprende que fue engañado, así que aprovecha sus últimas fuerzas para escapar por el desagüe. Después de estos eventos, se reúnen en el cañón donde Homero propone realizar un pacto. Si el payaso regresa en 27 años, todos los presentes volverán a la ciudad para terminar el trabajo. Durante este momento, tras todos haber saltado cuando Marge observa a Jeff temeroso por la altura, aprovecha la intimidad del momento para darle un beso y mostrarle la carta, revelando que Jeff había firmado la carta de Homero con su propio nombre. Desde el agua, Homero observa cómo Jeff y Marge intercambian besos sin cesar. 27 años después, los nuevos adolescentes bravucones, entre los que se encuentra Nelson, son atraídos por una pastelería. Al parecer, al no haber niños en la ciudad, deciden burlarse del pastelero. Sin embargo, Jimbo recibe el impacto de un pastel que estrella su cráneo contra el muro, desfigurándole el rostro y asesinándolo en el acto. Inmediatamente después, el pastelero, que resulta ser Krusto, se lanza contra el resto de los bravucones para devorarlos. Mientras tanto, en la taberna DOHS vemos que ahora Homero es el dueño, y entre sus clientes más frecuentes se encuentran Lenny y su mejor amigo, Juan Topo. Aquí, gracias a las noticias, Homero descubre que los adolescentes fueron asesinados recientemente de maneras circenses, como el impacto de un pastel, intestinos transformados en globos y ahogados por metros de pañuelos en sus tractos digestivos. De inmediato, Homero comprende que el payaso ha regresado y que debe llamar al resto de los perdedores, mientras reflexiona sobre si sus vidas resultaron ser un fracaso, al igual que la suya. Por otro lado, vemos que Moe se ha convertido en un famoso y exitoso ventrílocuo de rock and roll que llena estadios en Las Vegas. Tras un espectáculo, Moe recibe la alerta de Homero, lo que provoca que su muñeco vomite por el miedo. En cuanto a Carl, se ha convertido en un instructor de astronautas que, al recibir la noticia del payaso, decide dejar atrás a sus alumnos a quienes estaba entrenando para destruir un asteroide justo antes del despegue del cohete. Luego, desde su choza, Homero llama a Marge, quien se ha convertido en la directora de su propia compañía. Homero le menciona que siempre sintió que perdió su oportunidad con ella. Marge admite sentir lo mismo, pero enseguida Homero comprende que ella se refiere al payaso y a cómo dejaron que escapara. Entonces Marge le explica que, aunque desea ayudar, no sabe si podrá hacerlo, ya que ahora tiene responsabilidades, como sus 2 hijos, Bert, un apasionado del jazz, y Lizzie, una chica rebelde. Bert descubre que su ensayo sobre la liberación femenina ha obtenido una excelente calificación, mientras Lizzie le cuenta con orgullo cómo logró llenar de bombas apestosas el salón de los maestros. Justo en ese momento llega Jeff, quien al escuchar que están hablando de Homero Simpson
Simpson deja en claro que es un nombre asociado a Kingfield, una ciudad que no planean volver a pisar. Por la noche, una vez a solas, Marge exige a Jeff que cambie de opinión pues Homero los necesita para matar al payaso. Sin embargo, Jeff sostiene que un payaso asesino de niños es problema de niños y que como adultos no deberían involucrarse. Marge le pregunta dónde quedó aquel niño que admiraba su valentía y que incluso lo plasmó en un poema. Jeff, atrapado por la mentira, observa cómo Marge se transforma en Crusto, quien avanza contra él mientras lo tilda de cobarde. Todo parece ser una pesadilla, pues Jeff despierta a salvo y en ese momento descubre una nota de Marge donde le revela que ha decidido ir a ayudar a sus amigos. Así vemos que el equipo de los perdedores se reúne en la taberna de Homero. Aquí Moe pregunta cómo detendrán al payaso, ahora que no poseen la imaginación de un niño. Homero señala que aún así conservan la energía de un infante y que la mayoría, aunque hablen por sí mismos, todavía son vírgenes. En ese instante Marge menciona que cuando necesita encontrar valor, piensa en el poema que Jeff le escribió cuando eran niños y que la enamoró de inmediato. Al escuchar esto, Homero comprende que fue engañado y está por revelar la verdad, pero tarda demasiado, y justo entonces son interrumpidos por los hijos de Marge, quienes llegaron con Jeff para llevarla. Marge les ordena a sus hijos quedarse en el auto mientras ella discute con su esposo. Sin embargo, Bert y Lizzie desobedecen y comienzan a explorar la ciudad atraídos por su aspecto lúgubre. En medio de esto son hipnotizados por una televisión que emite una luz fluorescente. Mientras tanto, en el bar, Jeff aconseja a los demás no arriesgarse ahora que tienen tanto que perder si mueren. Justo en ese momento son interrumpidos por una videollamada del payaso, quien les muestra que acaba de capturar a Bert y Lizzie. Como prueba de su poder, los teléfonos de todos se transforman en globos con su rostro que explotan en llamas. Sin opciones, los adultos regresan al set de grabación infiltrándose por el desagüe. Al seguir el olor a sudor de fracasados de 1000 años, llegan hasta una galería, donde encuentran las jaulas que tienen atrapados a los hijos de Marge. Frente a ellos aparece Crusto, quien les muestra que ha decidido traer a su público conformado por los fantasmas de sus víctimas del pasado, a quienes obligó a reír para fortalecerse. Homero confronta directamente al payaso, dejándole claro que ya no tiene poder para lastimarlos, pues ninguno de ellos le teme. Todos son exitosos, incluyéndolo a él, quien se ha hecho famoso mundialmente por ser virgen. Aún así, el payaso les advierte que los adultos sufren de algo más poderoso que los temores de la niñez, las ansiedades de la adultez. En ese momento vemos cómo a Jeff y a Marge los rodean criaturas con forma de préstamos universitarios sin pagos. A Homero lo acecha el demonio del Dr. Gilbert, que busca hacerle un examen de próstata. Moe, por su parte, teme la presencia de un posible hijo bastardo, y todos son acechados por antiguos tweets racistas, misóginos y llenos de odio que escribieron durante su adolescencia. En medio de esto, Crusto increpa a Jeff, pues sabe que es el único que tiene algo que temer, y sin dudarlo, le revela a Marge que Jeff no fue el autor de la carta de amor. Al escucharlo, Marge comprende que su vida se ha basado en una mentira, y el sentimiento de decepción alimenta el poder del payaso. Todo esto es observado por Bert y Lizzie, quienes comprenden que el payaso obtiene su poder de las risas forzadas, que como en todo programa de televisión, siguen las órdenes de un letrero. Así, advierten a los adultos que deben destruirlo. Entonces, Homero le entrega una roca a Marge y procede a motivarla, recitándole el poema y haciéndole comprender que fue él quien escribió la carta. Al ver sus intenciones, Crusto despliega sus dientes contra Marge, pero por primera vez Jeff actúa con valor y se sacrifica por ella. Como está demasiado gordo, se queda atascado en la mandíbula del payaso, lo que le permite a Marge destruir el letrero. De esta forma, todas las criaturas desaparecen, al igual que los deseos de reírse de los fantasmas, quienes deciden dejar atrás al payaso para ascender al cielo y gozar del amor de Dios. Ya sin público, los huesos de Crusto comienzan a fracturarse mientras señala que no puede alimentarse del público de TikTok, ya que no ha escrito un chiste desde 1647, y le echa la culpa a la cultura de la cancelación. Una vez que sus huesos se contraen al máximo, todo su cuerpo se disuelve en la nada. Luego Marge se acerca al moribundo Jeff para señalarle que por fin fue valiente. Jeff le pregunta si esto compensa todos los años de mentiras, pero Marge le deja claro que no. Al mismo tiempo, el Homero más hormonal se acerca a ella, listo para tomar el lugar de Jeff. Tras esto, vemos que los sobrevivientes pasean por la ciudad sin temor alguno. Por otro lado, desde el espacio, los extraterrestres observan que los humanos finalmente destruyeron a Crusto, quien resulta ser una de sus creaciones. Sin embargo, no se rinden y ya piensan en enviar su próxima criatura, un San Bernardo con rabia. Comienzan a planear los posibles horrores para enviar si esto también falla, inspirándose en películas de terror como Carrie y los Tommyknockers. Not 8 concluye en una nota reflexiva y agridulce, sugiriendo que mientras algunos miedos pueden ser superados, otros permanecen, esperando en las sombras. Este episodio no solo sirve como un homenaje efectivo a Stephen King, sino que también destaca por su habilidad para equilibrar el terror genuino con el humor incisivo, solidificando su lugar
calificar como un capítulo memorable en la saga de Los Simpson. Visualmente, el episodio es una joya, con guiños estilísticos a la película de 2017 y a la miniserie de 1990 de It. La animación captura el tono sombrío y la tensión creciente con un uso ingenioso de la iluminación y las sombras, mientras que las secuencias de sueños y pesadillas se presentan con un estilo surrealista que amplifica el terror y el humor negro.